Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Vamos a esperar a que se conecten los que faltan y ahorita empezamos con la lista. Sí, buenas noches. Profe. Ok, vamos a empezar. Aguilar Fuentes. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Aguirre Montiel. Ayala Arellano. Presente, profesor. Buenas noches. Barkin Olvera. Presente, profesor. Beltrán Enríquez. Ok, gente. Bravo Zúñiga. Presente, profesor. Cocuyo Gamboa. Presente, profe. Damián Sandoval. Presente. De la Cruz Hernández. Presente, profe. De la Cruz Muñoz. Presente, profesor. Díaz Franco. Escamilla Martínez. Presente, profe. Estrada Huesca. Flores Canto. Presente, buenas noches. Buenas noches. Guerrero Gómez. Presente, profesor, buenas noches. Gutiérrez Cuevas. Presente, profe. Buenas noches.
Buenas noches. Hernández Alfaro. Hernández Flores. Presente, profesor. Lara Martínez. Presente, profesor. Maqueda Ramírez. Presente, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Martínez Hernández. Maya Lara. Presente, profe. Mendoza Trinidad. Presente, profe. Morales Zárate. Ortiz Camarena. Presente, profesor. Pérez Conde. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Ramírez Flores. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Santos Cabrera. Presente, profe. Trujillo Plasencia. Valverde Pacheco. Bien, ¿alguien que no haya escuchado su nombre? Yo, profe, Beltrán Enríquez. Ok, ya está. ¿Alguien Gracias, más? profe. Bien. Bien, vamos a continuar entonces. Déjenme compartir la pantalla referente a los ejercicios o los temas que habíamos comentado que iban a leer para efectos de comentarlo ahorita, ¿no? Bien, tomando como referencia lo último que platicamos en la clase anterior, el último tema que teníamos pendiente por evaluar era básicamente, pues, estableciendo las ecuaciones que habíamos comentado que se tenían que revisar precisamente para evaluar el comportamiento de una línea, considerando que conocemos los datos de entrada de un extremo. Bueno, pues tuvimos a bien evaluar este efecto aquí, ¿no? Y bueno, para complementar la información, pues bueno, les pedí que me revisaran esta parte conceptual de la manera en cómo se establecían estas expresiones, de tal forma pues que teníamos que verlas aplicadas en un ejercicio, ¿no? Entonces, retomando lo anterior, para el ejercicio que mostramos aquí, es un ejemplo muy sencillo, pero pues de alguna manera que establece pues las condiciones para poder evaluar, ¿no? Entonces, en ese sentido, si vemos aquí para este ejercicio, tenemos una línea tradicional con una impedancia Z0, una carga ZL, tenemos la longitud de la línea, tenemos como dato un voltaje en el extremo de la carga y finalmente nos piden calcular el voltaje al principio de la línea. Entonces, si observamos aquí dadas las características de esta línea de transmisión, pues podemos hacer uso de las expresiones, ¿verdad? Entonces, aquí como referencia nos dice de la ecuación 266, que es justamente la que estábamos ahorita comentando. Decíamos entonces que de la solución general, ¿verdad? Tenemos dos condiciones, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir por qué utilizamos esta expresión? ¿Mande, profesor? ¿Por qué vamos a utilizar la expresión 266? De las dos que están aquí, estas dos matrices que tenemos aquí, ¿cuál sería la diferencia entre la 265 y la 266, las matrices? Yo sé, es porque en nuestro problema nos están diciendo que consideremos una línea sin pérdidas. Ok, En este caso, alfa es igual a 0. Por ende, al hacer alfa igual a 0, nos va a quedar como beta L al final. ok.
Ven, no sé si alcanzaron a descifrar estas matrices. Si ustedes observan aquí con un poquito de detalle, ¿verdad? En teoría, pues estamos utilizando la misma matriz en la cual las variables BI e II, ¿verdad? Son las mismas partiendo de BL e IL, ¿no? La diferencia, como bien dice el compañero, ¿verdad? Para la ecuación 266, esta no considera, como bien considera que la línea no tiene pérdidas, es decir, es un caso ideal en el cual alfa es igual a cero y por ende la ecuación se convierte en una función coseno beta por L. Sin embargo, fíjense qué pasa aquí. Aquí en este caso, la función es una función coseno hiperbólica. ¿Por qué llegamos de este punto a este punto, jóvenes? Y la pregunta viene desde acá. Si vieron este análisis de aquí, ¿cómo es que llegamos a obtener de esta función para el BI y de esta función para la corriente I? ¿Cómo pasamos de esta función algebraica con la exponencial a esta función coseno hiperbólica? ¿Alguien lo revisó? Sí, profesor. Es porque, bueno, al sustituir los valores a estas partes de las ecuaciones, lo que vamos a obtener es la forma del coseno hiperbólico, que es, por ejemplo, es coseno hiperbólico de x es igual a e a la x más e a la menos x sobre 2. Entonces, manipulando las ecuaciones algebraicamente, vamos a llegar a esas expresiones que tenemos ahí. Ok, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Es decir, estamos utilizando una identidad, ¿no? Ok, entonces muy bien. Pero finalmente, haciendo uso precisamente de esa misma identidad, si nosotros evaluamos para una condición en la cual alfa es igual a cero, pues básicamente en la expresión también existe otra manera de evaluar esta función hiperbólica, ¿va? La función hiperbólica, como bien dice, al evaluarla, considerando alfa cero, nos lleva a tener precisamente esta condición, en la cual solamente se considera la función cosenos o senos, ¿verdad? Ya no la función hiperbólica. Ok, muy bien. No sé si todos si la comprendieron, si la revisaron. ¿Alguien que tenga alguna duda? Bueno, entonces, suponiendo pues de que ya quedó claro cuál es el procedimiento, finalmente, como lo decíamos, ¿verdad? Para el caso en particular, consideramos que es una línea, ¿sí? Yo tengo una duda, pero es una parte más arriba. Es arribita de donde empieza lo de la matriz de transmisión. ¿Ok? ¿De aquí o de acá? Sí, no, ahí, mire, ahí arribita de donde dice la matriz de transmisión, dice, la potencia entregada a la línea P es la mitad de la potencia total original, y si alfa se aproxima a cero, la potencia entregada a la carga es prácticamente igual a la potencia inicial. No sé, cómo que este enunciado me revuelve porque al principio te dice que la potencia entregada a la línea es la potencia inicial. Y al final te acaba diciendo que la potencia entregada a la línea es prácticamente igual a la potencia inicial, pero... Ok. Y básicamente lo que dice aquí, quizás el tema está relacionado más con el ejemplo que se estuvo viendo aquí en la parte de aquí, ¿verdad? En la cual precisamente hablábamos de la condición esta cuando tenemos la atenuación igual a cero, es decir, sin pérdidas. Bueno, si recordamos esto de aquí es del tema anterior, pero para efectos de entender, finalmente el efecto lo hablábamos de las reflexiones hacia el generador. Es decir, pues, el efecto que pasa cuando no sé si aquí hay una grafiquita, aquí, estamos evaluando el efecto hacia acá. ¿Qué pasa con la potencia que regresa de este lado y eventualmente prácticamente llega aquí, en este punto? Entonces, en teoría lo que pasaría, ¿ya? Si nosotros consideramos aquí la impedancia del generador y la impedancia TI, pues si estas impedancias no están acopladas, eventualmente la potencia, ¿ya? Prácticamente se absorbería por esta carga. En realidad eso nunca va a pasar, ¿verdad? Porque finalmente aquí lo que decimos que esto sí lo podemos controlar. ¿Por qué? Porque si la Z del generador es igual a la ZI, pues prácticamente esta en teoría absorbería la potencia, pero viéndolo desde el punto de vista de la atenuación prácticamente va a provocar que en los primeros intervalos de la línea, la longitud de la línea, prácticamente esa parte proporcional que se regresa, digamos que se suaviza, se amortigua. Y para efectos de la potencia transmitida, finalmente aquí nunca va a suceder que es de la parte que se regresa, se transmita potencia hacia acá. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque finalmente nunca va a haber una atenuación o una atenuación que mantenga este valor constante hasta acá. Aún así fuera un caso ideal, ¿no? ¿Sale? Y en esta parte, como bien dice, más adelante vamos a ver el detalle de aquí. Como dice aquí en conclusión, la conexión ideal para que se le entregue máxima potencia a la línea y no haya reflexiones, ojo, y no haya reflexiones, es que
la ZG y Z0 sean iguales. Esto sí se puede controlar. Lo que no podemos controlar es que estas dos también sean iguales con ZL. ¿Sale? Entonces, esto sería lo ideal. Si eso sucede, pues prácticamente no hay conexión, no hay ninguna reflexión. ¿Se me explicó? Entonces, finalmente aquí lo que dice es la potencia entregada a la línea P en la entrada va a ser la mitad de la potencia total original. Y si alfa es igual a cero, la potencia entregada a la carga es prácticamente igual a P. ¿Por qué? Porque no consideramos las pérdidas. ¿Sale? Pero esto en realidad es un caso idealizado. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. ¿Sale? Ok, vale. Gracias, profesor. Para más claro ahí el tema este de la potencia. Muchas gracias. Ok. Bien, entonces, retomando pues el ejercicio que decíamos, finalmente observamos aquí que para el caso de la expresión que vamos a utilizar, ya quedó claro que la ecuación de la matriz 266 es la que corresponde a este valor. Entonces, bueno, pues haciendo uso nada más de algunos valores o algunos datos que tenemos, observamos aquí que la función que tenemos que encontrar, pues básicamente es la que está, el argumento que tienen las funciones, cosenos y seno. Y para efectos prácticos observamos pues que tanto el producto B por L la podemos describir de la siguiente manera, como ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces sabemos que BL, pues la constante de fase es igual a 2 pi sobre lambda, y L para efectos prácticos es la longitud de la línea. Entonces aquí observamos que si sustituimos los valores, pues prácticamente ya tenemos aquí el valor del argumento que vamos a evaluar. ¿Vale? Por el otro lado tenemos como dato también que el voltaje de la línea, en la carga, ya la conocemos, pero no así la corriente de la línea, ¿ok? La corriente en la carga, perdón. Entonces, finalmente, tenemos ahí una manera de calcularlo, ¿verdad? Por simple ley de Ohm, sabemos que podemos expresar a la corriente en términos de voltaje, de la carga y la Z de la carga, ¿ok? Entonces, partiendo de esta condición, si nosotros empezamos a sustituir algunos datos de aquí, ¿verdad? Podemos ver que esta expresión ya con los datos sustituidos nos lleva a esta función, ¿ok? De tal manera que si nosotros la desarrollamos, la evaluamos, llegamos a un valor parecido a este. Profe, ahí tengo duda nada más en el ángulo de 108 grados, ¿de dónde sale? El ángulo 108 de dónde, Este sale de beta L, compañero. Por ejemplo, tienes que 2.6, pasar, ¿no? de radianes a grados. Ajá, 2.6, que sería para convertir aquí sería 2.6 por 180, ¿no? Sí, sí. Pero como sabemos que 2pi ya es una vuelta a la circunferencia, estarías calculando el valor de 0.6pi por 180 entre pi. Y eso te da 108 grados. Más una pregunta, también tengo una Sí, duda estoy ahí. de acuerdo. Ajá. ¿Cómo sería lo correcto ponerlo? Porque, bueno, ahí lo tienen 2pi, pero no sé si también se pueda poner como 8.16 o 13 quintos de pi. Al final, ¿da lo mismo igual? No, más bien como dice su compañero, ¿verdad? Hay que, bueno, sí son equivalentes. Lo que hay que hacer es que aquí, como decía el compañero, hay que calcular el valor con pi y después hacer la relación. Un pi radian, ¿verdad? En radianes, tiene un valor de 3.1416, pero este en grados equivale a 180. ¿Ok? Entonces, con esa conversión, una regla de 3 y calculamos para 2.6 el equivalente en grados, que es lo que utilizamos aquí, finalmente es lo que se obtiene aquí, ¿verdad? Por ejemplo, 2.6 por pi, ¿cuánto nos daría, jóvenes? Nos daría 468, pero a fin de cuentas, si ponemos el 468 va a salir el mismo resultado, ¿no? Porque le Así estamos es. nada más dando vueltas al círculo, Exacto. ¿no? Sí, 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 así es. Son equivalencias, ¿no? Por eso aquí, como dices, compañero, a ver si me explico aquí. Recuerden que esto es algo así como, si yo tengo un valor aquí, ¿ya? Yo puedo calcular el ángulo de aquí hacia acá, o su complemento, pero del otro lado. ¿Sí me explico? Sí. Y es lo que pasa aquí, ¿sale? Es lo que pasa aquí. Podemos hacer la conversión, ¿sí? Y a lo mejor aquí lo que nos lleva es, igual son la vuelta completa, como bien dice el compañero, tenemos 2.6, es decir, 2 veces pi, que sería, ¿qué? Pues una vuelta completa, más 0.6, ¿no? Que sería el equivalente al resto que falta. Por eso es que vemos aquí un valor de 480, algo así, ¿verdad? Sí. Sí, profe. ¿Vale? Ok.
Bueno, entonces aclarado ahí el punto, básicamente lo que hacemos es sustituir y evaluar, ¿verdad? Entonces al evaluar tenemos el resultado de la expresión del voltaje en la entrada, partiendo pues de los datos que tenemos aquí. ¿Sale? Y bueno, esa es una aplicación muy directa de cómo se utilizaría la expresión en términos de BI, ¿verdad? Para poder determinar este parámetro, considerando que conocemos en el otro extremo. Y, sin embargo, podemos observar que también existe una ecuación general, ¿verdad? La que tenemos aquí, la cual establece que podemos también utilizar un procedimiento muy similar, ¿verdad? De tal manera que podemos calcular en cualquier otro punto, partiendo de un dato de entrada, ¿verdad? Del voltaje y de la corriente de entrada en un circuito dado. Entonces, para calcular el voltaje y la corriente a lo largo de ese tramo de línea, como es este, ¿sale? Para un punto en particular a lo largo del eje Z, ¿no? O de la trayectoria de la línea, ¿sale? Que vendría siendo muy similar a este procedimiento, ¿verdad? Solo aplicando la expresión. Bien, acá hay un ejercicio complementario. Si ustedes observan aquí, ahora nos piden calcular algo muy similar, ¿verdad? Pero el voltaje en la entrada de la línea, es decir, ahora este cálculo ya lo habíamos más o menos analizado, ¿ya? Nos piden también calcular el voltaje en el lado de la carga, ¿ya? Y la ROE. La ROE partiendo de los datos que tenemos aquí. Entonces, para este caso podemos evaluar también una línea, el caso ideal sin pérdidas. Nos piden determinar estos datos partiendo de que conocemos la Z0, la Z de la carga, tenemos la longitud de la línea, pero aquí en particular tenemos un generador con su impedancia propia, el cual tiene una característica aquí que nos ayuda a determinar este voltaje que tenemos en la entrada. ¿Ok? Entonces, bien. Entonces, para poder encontrar el voltaje en la entrada, pues es necesario que tengamos algunos datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que requerimos aquí? Pues de entrada vamos a necesitar Maestro, valor. disculpe, yo todavía sigo teniendo duda. Por ejemplo, ahí multiplica 2pi sobre 1. Perdón, sí, es 2pi sobre 1 multiplicado por 1.2. Y el resultado es 7 punto y algo, ¿no? ¿Cómo ese 7 punto y algo lo pasas a 2.4 pi? De este ejercicio es 2.4 el valor aquí, de beta por L. ¿Es este? Sí, sí, sí. Es que solamente tus Es lambdas que es 2 se por simplifican. 1.2. Ujú, Porque 2 por 1.2. tienes lambda sobre lambda y se van las lambdas. Y ya nomás tienes 2pi por 1.2 y ya te queda 2.4 pi. Sí, bueno, Sí, no es sé que ahí si sea mi tienes lambda calculadora, multiplicando pero... y lambda dividiendo. Recuerden sí, que sí. beta es igual a 2pi sobre lambda. Y L es la longitud de la línea, en este caso L vale 1.2 lambda. Ese es otro ejercicio, ¿no? Entonces, multiplicando por ese compañero, multiplicamos. Aquí vemos que tenemos lambda acá abajo y lambda acá arriba, de tal manera que se cancelan, queda la unidad. Y lo único que queda es multiplicar el 2 por 1.2. Ah, ya, Y pues nos queda Oh, 2.4 va. por pi. Por pi. Va. Gracias, maestro. Disculpe. Sí, no se preocupe. Hay que poner ahí nomás el detalle con los datos. Yo también me confundí ahorita que dijo sobre 1, es lambda, ¿eh? Es lambda. Ojo nada más ahí. Ok. Bien, entonces, para este caso es algo similar, ¿verdad? Entonces decíamos que para poder calcular el voltaje en la entrada, pues requerimos de esta impedancia, de esta corriente y de la impedancia ZI. Entonces una fórmula para poder calcular la corriente I, pues es a través de un divisor de corriente, como ya lo habíamos visto al inicio, ¿no? Entonces considerando este concepto de divisor de corriente, pues tenemos como dato de entrada el voltaje que tenemos en el generador, entre la sumatoria de las impedancias del generador y la impedancia interna, la impedancia de entrada, perdón, ZI, que es la que vamos a calcular. ¿Ok? Entonces como dato, si recordamos por ahí, esta ecuación que tenemos de ZI es un dato que ya habíamos calculado desde un principio. Es la ecuación 250 que está casi al inicio cuando empezamos a ver estos conceptos. Entonces, si vemos en este caso, podemos hacer uso de la ecuación aquella, no la que eventualmente utilizamos en un principio con los coeficientes de reflexión, sino directamente la función tangente. ¿Por qué? Porque vamos al tema, ¿va? Aquí tenemos una línea que nuevamente dice que es una línea sin pérdidas y por ende, ¿verdad? Al no tener pérdidas, la función tangente hiperbólica que nos daba, pues se reduce a una tangente de beta por L. Y como ya calculamos aquí este concepto de beta por L, pues es muy fácil ya calcular
vea, el argumento por medio de una conversión de este 2.4 en grados. ¿Ok? Ok, aquí es importante que corroboremos estos datos, jóvenes. ¿Verdad? Es importante que verifiquemos este procedimiento. ¿Vale? Así es que les voy a pedir que con calma revisen este procedimiento y verifiquemos este resultado que tenemos aquí, para efectos pues de tener la misma sintonía, ¿no? De cómo se están calculando estos procedimientos. ¿Ok? Bien, entonces una vez que tenemos este valor de ZI, finalmente podemos entonces determinar cuál es el voltaje de la entrada, el V subíndice I, y esto partiendo de una pequeña reglita sencilla, ¿verdad? Una caída de tensión, que tenemos que VI en este caso va a ser igual a la diferencia de voltaje en el generador menos la caída de tensión que tenemos justamente por la impedancia y la corriente I de I. ¿Ya? Entonces con esa condición podemos calcular cuál es el voltaje, ¿verdad?, que tenemos en el extremo donde se conecta la carga, o la línea, perdón, PI. ¿Vale? Entonces simplemente sustituimos y nuevamente calculamos el voltaje que nos están pidiendo en la entrada de la línea. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? No, maestro, de no, momento profe. no. No, profe. Muy bien. Bien, entonces finalmente, como nos piden también en el inciso C, ¿verdad?, nos piden calcular cuál sería el voltaje, pero en el otro extremo, en el extremo de la carga. Si nosotros observamos aquí, podemos hacer uso de la siguiente expresión. Es decir, partiendo de la ecuación 271, ¿ya?, en el cual ya evaluamos o ya revisamos, finalmente podemos hacer uso de esta expresión. ¿En términos de quién? Dado los valores BI y I subíndice I, es decir, los voltajes y corrientes en la entrada, podemos calcular entonces el voltaje en el otro extremo. ¿Ok? Entonces, considerando esa condición, simplemente volvemos a hacer uso de las formulitas que habíamos obtenido y determinamos también, con el mismo procedimiento, ¿verdad?, este valor de voltaje en el extremo de la carga. ¿Ok? Entonces, aquí observamos, pues, una vez sustituyendo los datos, ¿alguna pregunta aquí con respecto a la sustitución? Pues, básicamente hemos calculado coseno de beta por L, que hacemos que es el equivalente a 72 grados. J y I, J, aquí la corriente de entrada, la sustituimos por la ecuación que habíamos obtenido en un principio, ¿verdad?, que es parecida a la que está aquí, multiplicando la impedancia. Aquí también multiplicando a Z0 en este caso, ¿verdad? Entonces, por el seno del mismo argumento, ¿verdad?, tenemos aquí. Y finalmente, para hacer las operaciones correspondientes, pues tenemos un valor de voltaje en el lado de la carga. ¿Ok? Si quisiéramos conocer la corriente aquí, jóvenes, ¿cómo lo calcularíamos? Es pregunta. ¿Cómo, profesor? Si quisiéramos conocer la corriente I subíndice L, I de L, ¿cómo lo calcularíamos? Con un divisor de corriente. Pues lo tenemos directo. Si ya calculamos aquí el voltaje de la carga y de la gráfica tenemos la impedancia de la carga. ¿La ley de Ohm? Por ley de Ohm, ¿no? Ah, pues ya nada más ley de Ohm. Así es. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Sí, ¿no? Okay. Digo, como les decía, pues mucho de esto ya ustedes lo han manejado mucho en teoría de circuitos, pues eventualmente pues son ecuaciones muy similares, ¿verdad?, que nada más estamos reutilizando para efectos de corroborar, pues. Bien, finalmente, pues, para el inciso C y D, aquí hay una parte interesante. En el inciso C nos piden calcular, ¿verdad?, el coeficiente, la relación de una estacionaria, y considerando que la línea es una línea que está, dado los valores de ZL y Z0, pues es una línea desacoplada, ¿ya? Entonces el valor de la ROE sería igual a ¿qué? Si la línea estuviera acoplada, ¿cuánto valdría ROE, jóvenes? ROE valía 1. Así es, ¿no? Según la fórmula. Entonces ya lo vimos por ahí, porque ROE finalmente representa la correlación que hay entre los voltajes máximos y mínimos de la línea, ¿va? Entonces, en este caso, si la relación de onda estacionaria da un valor de 1, eso indica que la línea prácticamente, o más bien que la carga prácticamente está absorbiendo todo lo que está mandándose desde el lado del generador, y por ende el coeficiente de reducción vale 0. Para una línea desacoplada, entonces ahí, al haber una línea desacoplada, finalmente lo que nos dice ahí es que esta condición
provoca que exista un desbalance entre los voltajes máximos y mínimos. Por ende, entonces, el valor de ROE tiende a ser mayor que 1. Y es lo que comprobamos aquí nada más. ¿Sale? Bien, aquí hay que quiero hacer una pregunta. ¿Alguien tiene dudas de cómo hacer este cálculo para llegar a este valor? No, profesor. ¿No, maestro? No, ¿Perdón? profesor. No. Ok. Sí, pues digo esto porque les digo de lo que estuvimos revisando de los ejercicios que me enviaron, pues algunos parten de estos valores y de repente, pues del siguiente paso de aquí hacia acá, pues nunca me coincidieron esos resultados, por eso es que hice la observación, ¿no? De que, pues cómo llegaron a estos datos partiendo de esta sustitución que teníamos aquí, ¿no? Entonces, ahí les pido que lo hagan pues, con calma, ¿no? Con detenimiento, pues para que evitemos ahí, porque puede ser que el resultado me lo copien tal cual, pero pues el procedimiento es donde yo eventualmente también verifico ahí el avance, ¿no? O cómo se está haciendo. Ok, finalmente, miren, hay una parte interesante aquí en cuanto al inciso D y E, perdón. En el ejercicio nos piden calcular la potencia. ¿Por qué es importante evaluar la potencia? Por lo siguiente, ¿verdad? Entonces decíamos, la potencia básicamente ¿qué es lo que nos interesa de estos ejercicios que estamos haciendo? Primero que nada, entender y que nos quede claro cómo se trabaja, cómo se utilizan estas fórmulas, cómo realmente podemos hacer que ese circuito nos dé información que nos ayude a interpretarlo. Y en esa parte lo que me interesa aquí en estos dos últimos incisos es lo siguiente. Al final, lo que nos está pidiendo aquí es verificar cuánta potencia le estamos entregando desde la generación hasta la carga a través de este circuito. Entonces, para efectos de hacer ese cálculo, tenemos que conocer primero que nada los parámetros que se requieren para poder calcular esa potencia. Recuerden, el objetivo de los diseñadores de este tipo de sistemas es que yo voy a generar un sistema lo más eficiente posible. ¿Cuál sería la condición ideal en la que yo pudiera tener una máxima transferencia de potencia? Cuando la potencia en la entrada sea igual a la potencia en la carga. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero en la realidad, ¿qué pasa, jóvenes? La realidad es que la potencia que llega a la carga eventualmente es menor en comparación a la potencia que llega en la entrada. ¿Y eso se debe a qué? ¿Por qué creen que se da eso? A las pérdidas. Exacto, ¿verdad? Si ustedes observan aquí, siempre hemos estado trabajando con líneas ideales, sin pérdidas, ¿sale? Entonces, tomando referencia a la pregunta que hizo el compañero hace un rato, ¿verdad? De la impedancia. Sabemos que la Z0 con la ZL, en términos generales, nunca van a ser, o bueno, no casi siempre, ¿verdad? Se van a dar esas condiciones de que la carga tenga un valor diferente, porque esta es la que demanda y puede cambiar, aumentar o disminuir. Pero cuando se da la condición de que ZL es igual a Z0, pues es lo mejor que hay, es lo ideal. Sin embargo, esa es una pequeña fotografía de todo el comportamiento que podríamos evaluar de la transmisión de la señal o de la energía que estamos enviando desde la línea hasta la carga. La realidad es que siempre van a estar así, desacopladas. Y del lado del generador, pues como yo aquí puedo manejar este valor y este parámetro de la línea es fijo, porque desde diseño es la misma, a menos de que yo cambie el conductor, pues tendría que cambiar la impedancia del generador. Estas dos condiciones nunca van a ser diferentes, o casi nunca, a menos de que aquí existiera algún daño significativo que implicara este valor modificarlo. Pero finalmente eso se puede modificar también como, pues prolongando nada más el cable aquí, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces finalmente pues esta condición casi nunca se va a dar, de que ZG sea diferente a Z0, normalmente son iguales. Lo que sí no se puede obtener siempre de la misma condición es que ZL se mantenga igual que Z0. Entonces, bajo esa condición, entonces, lo interesante aquí es evaluar las potencias. Y para el caso de este ejemplo, del inciso, en los dos incisos que nos piden, los dos últimos, nos piden calcular cuánto es la potencia que se está enviando desde el generador y cuánto es la potencia que le está llegando a la carga. Entonces, partiendo del concepto de lo que es la potencia, recuerden que la potencia es un valor promedio, ¿verdad? Y ese valor promedio lo que dice, pues, es un valor que eventualmente puede ser más o menos, pero en general, un valor promedio básicamente representa el valor en el cual la potencia finalmente es un valor
real. Es un valor que se determina con base a los parámetros de voltajes y de corrientes que llegan tanto del extremo de envío como del extremo de carga. Entonces, si analizamos esta formulita, ¿ya? Aquí simplemente agarramos los valores, la potencia, la parte real, digamos, de la potencia del voltaje y la corriente para el lado de envío, B subíndice I y la I subíndice I. Entonces, si recordamos ahí cuánto vale el voltaje y cuánto vale la corriente, pues acá los tenemos, ¿no? Entonces, al hacer la sustitución, finalmente tomamos aquí la parte real del producto de BI, que es básicamente este valor, de forma polar y rectangular, acá lo tenemos, y multiplicamos por el conjugado de I. ¿Quién es el conjugado de I? Pues simplemente es cambiar el signo aquí en el lado imaginario, ¿no? De la corriente. Entonces, al hacer este producto, finalmente obtenemos, ¿ya?, que la potencia promedio de este producto que tenemos aquí nos da igual a 0.45. Pero fíjense qué pasa en el inciso E. En este caso, dado lo que ya platicamos, vean, ¿por qué los dos valores son iguales? Porque no estamos considerando las pérdidas. ¿Sí está claro? Sí, maestro. Oiga, profesor. Sí. Profe, Sí, dígame. referente a que toma la parte real de la potencia, ¿es porque estamos calculando la potencia activa que llega y estamos descartando la reactiva? Así es, mire, aquí estamos tomando los watts, que es la Ajá. potencia real que está consumiendo, la potencia efectiva. Acuérdense que la potencia reactiva es una potencia que eventualmente no se consume, es una potencia que existe ahí. Pero, ¿por qué decimos eso también? Porque finalmente, si ustedes observan aquí, vea, eventualmente entre estos dos valores que tenemos acá, cuando hacemos esta sumatoria, este valor de la parte imaginaria tiende a ser muy pequeño, casi despreciable, ¿no? Entonces, realmente lo que nos interesa es evaluar la potencia real, la potencia que se conoce como potencia real, justamente, los watts, porque la potencia reactiva se vendría siendo el producto de la parte imaginaria, ¿no?, que son los kilobars, ¿no?, la potencia reactiva, ¿vale? Entonces, realmente lo que nos interesa evaluar es la potencia real, esta potencia activa, potencia en watts. Así es. ¿Ok? Ok, bueno. Y aquí en esta parte del párrafo, pues bueno, es una pequeña descripción, pues, de lo que sucede, ¿verdad?, bajo la condición en la cual estamos evaluando precisamente algo de lo que decíamos, ¿verdad?, la energía que se está entregando, pues finalmente, pues lo ideal es que se entregue lo que se está enviando desde el generador hasta la carga. Sin embargo, en un caso real, pues parte de esa potencia se disipa, ¿verdad?, que es parte de la potencia producto, pues, de la atenuación que produce la conductividad que tiene el cable, ¿no?, la conductancia. Entonces, la conductividad, ¿no?, que es básicamente sigma, ¿no?, lo que define, pues, la característica del conductor. Entonces, bajo esa condición, pues, básicamente lo que podemos observar aquí es que para los ejercicios que veamos, en el caso ideal, siempre para una línea sin pérdidas, pues vamos a obtener valores muy reales, muy satisfactorios, pero muy ideales. Pero en la realidad, esta condición puede ser diferente debido a que no se consideran las pérdidas. ¿Ok? Bien. Bien, jóvenes, miren, vamos a dejar hasta acá. Me gustaría que para la siguiente clase revisemos esto de la carta de Smith. Les voy a pedir que me lean este tema prácticamente aquí, porque me interesa que en la siguiente semana empecemos ya a trabajar con el método gráfico. Vamos a retomar algunos ejercicios, si gustan, de los que ya vimos o de los que vienen en la guía, para efectos de comprobarla con la solución de la carta de Smith. La carta de Smith vendría siendo el método gráfico para resolver los ejercicios anteriores. Entonces, no sé bueno, de esta información, déjenme ver si les puedo mandar un video que hay por ahí, donde explica precisamente el funcionamiento de la carta de Smith.